Y a la par con la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte en Nueva York, en esa misma ciudad se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de emergencia para abordar la situación en Venezuela, un tema complejo que coincide con el estreno de Colombia como miembro no permanente de ese organismo para este periodo. Por eso vamos con Juan Camilo Berlano a Washington. Juan Camilo, ¿cuáles han sido las posiciones expresadas? Margarita, pues variaron. Por un lado hay quienes aseguran o exigen el respeto de los Estados Unidos a la soberanía de los países en la región. Esa fue la posición de Colombia particularmente. Hay otros que aplaudieron el hecho de que el pueblo venezolano finalmente se haya podido liberar de Nicolás Maduro. Algunos países exigieron la liberación inmediata del dictador venezolano. Colombia no pidió eso. Nuestra representación se enfocó en condenar el hecho, asegurando que era una grave violación al derecho internacional que marca un precedente gravísimo y que desestabiliza una región en paz. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales. La posición de Estados Unidos es clara, condenan o más bien aseguran que estas condenas no son acertadas, teniendo en cuenta que lo único que estaban haciendo era darle cumplimiento a una orden legal, a una orden de captura por Nicolás Maduro y por Cilia Flores por violar las leyes de los Estados Unidos. Habló el representante de la administración Trump ante Naciones Unidas, Mike Waltz. No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo, no estamos ocupando un país. Esta fue una operación de aplicación de la ley para cumplir con acusaciones legítimas que existían desde hacía décadas. Estados Unidos arrestó a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos conforme al Estado de Derecho por los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años. Esta sesión de emergencia tuvo una particularidad y es que es el primer cara a cara en un ámbito diplomático entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro. Hay que destacar que por el régimen venezolano habló Samuel Moncada, quien es el representante ante las Naciones Unidas, quien condenó el hecho, dijo que era un ataque que se había lanzado de manera injustificada, sin ningún tipo de argumento y que Estados Unidos va por el petróleo venezolano y le pidió varias cosas al Consejo de Seguridad. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad. Hablábamos de las delegaciones de los países que se ponen del lado del régimen de Nicolás Maduro y particularmente del lado de Maduro, China y Rusia. Rusia, por su parte, obviando que ellos han cometido sus propias violaciones del derecho internacional al lanzar una invasión en Ucrania, se refirieron al ataque de Estados Unidos diciendo que está violando las normas globales. Condenamos energéticamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional.
en relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos. Ahora sabemos que están en Nueva York. Pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata. Al margen de esta sesión, han sido horas muy movidas y muy noticiosas aquí en Washington, no solo por la operación en Venezuela, sino también por las advertencias del presidente de los Estados Unidos a otros países, a Cuba, a México y a nuestro país, Colombia, particularmente al presidente Gustavo Petro, llamándolo enfermo y sugiriendo la posibilidad de una operación militar en nuestro territorio. Esto dijo en las últimas horas el presidente Donald Trump. Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos. Y no lo va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a estar haciendo durante mucho tiempo más. Entonces, ¿va a lanzar una operación liderada por Estados Unidos? Suena bien para mí. Una declaración que ha generado múltiples reacciones en Colombia, no solo por parte de sectores de la sociedad civil y expertos, sino también en medio de una campaña política por parte de sectores políticos en Colombia. Desatarán al jaguar popular. Esa es una de las frases con las que el presidente Gustavo Petro respondió a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro, en un trino de 15 párrafos, dejó en claro que por la patria tomaría de nuevo las armas, que la Constitución se defiende y que Colombia se respeta. Es más, aseguró que todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera estadounidense por encima de la colombiana se retirará inmediatamente de la institución. El presidente Petro, con todas las críticas que pueda merecer, no es un narcotraficante de ninguna manera, y el Estado colombiano, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, ha luchado contra el narcotráfico hasta donde le ha sido posible. Ha fracasado naturalmente las acciones de la paz total. Lo que estamos viendo en una muestra de poder excesivo, de una escalada de amenazas a distintos países, Venezuela, vemos lo que está sucediendo pues también en Irán, las amenazas pues, recientes también contra el gobierno colombiano. La Cancillería colombiana también rechazó las declaraciones de Donald Trump que van en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas sobre la igualdad soberana de los estados, la no intervención y el respeto mutuo, pero también aseguró que se deben resolver los inconvenientes a través del diálogo y los canales diplomáticos. Para el excanciller Julio Londoño, las discrepancias entre países no deben solucionarse por redes sociales. La diplomacia de micrófono y la diplomacia de mensajes en X es gravísima, especialmente en una situación tan delicada como la que hay en este momento. Para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores, para eso están las embajadas. Si no, habría que quitarlas, simplemente. Habría que cerrar los ministerios de Relaciones Exteriores porque entonces no sirven para nada. Los expertos aseguran que Colombia eligió un presidente en libertad, un presidente legítimo, y las acciones o amenazas del presidente Donald Trump deben tomarse con seriedad y rechazo por la comunidad internacional. 1:08 p.m. Lo cierto es que esa intervención de Estados Unidos en Venezuela ha abierto todo tipo de debates a nivel internacional y particularmente aquí en Colombia se reflexiona mucho sobre su posible impacto en época electoral. Nos conectamos con Héctor Riveros, analista de nuestra cadena radial hermana Blue Radio. Héctor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. ¿Habrá o no consecuencias electorales? ¿Las elecciones aquí en Colombia se podrían venezolanizar? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que ya están venezolanizadas, efectivamente es difícil decirlo, pero efectivamente, digamos, la situación de Venezuela, la actitud del gobierno de los Estados Unidos, la relación Colombia-Estados Unidos, pues se va a convertir quizá en el tema más importante de la agenda electoral de las elecciones que se avecinan en Colombia. Bien, ¿y podríamos ver una participación activa o explícita de Estados Unidos en las elecciones, incluso a favor de algún candidato en particular? Sí, yo sí creo que lo va a haber. Imaginaba que lo iba a ver incluso desde antes de la intervención militar en Venezuela, pero ahora mucho más. El gobierno de los Estados Unidos
pues ha dicho en forma muy explícita y lo ha hecho muy abiertamente que va a intervenir en la política interna de los países de América Latina. Ya lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras, no de manera tan enfática, pero también lo hizo en Chile y en Ecuador. Y entonces, pues sería incluso raro que no lo hiciera en Colombia, que es un país tan estratégico para los Estados Unidos y más en el marco de una posible transición tutelada en Venezuela. El vecindario y las relaciones colombo-venezolanas son tan fuertes que también terminan siendo una variable fundamental en la transición venezolana y por eso para el gobierno del presidente Trump va a ser pues fundamental. Ahora, es difícil determinar cómo se comporta el electorado cuando el presidente Trump diga hay que votar por este y no hay que votar por aquel. Es un poco difícil. En algunos países el apoyo de Trump ha ayudado a ganar elecciones y en otros pues ha llevado a perder elecciones como en Canadá. Antes de que probablemente conozcamos ese elegido, ese fungido por el presidente Donald Trump en el escenario hipotético que usted plantea, lo que está pasando hoy, a esta hora, ¿a quién beneficia o a quién afecta aquí en este contexto nacional de elecciones? ¿Cómo lo lee usted? Pues desafortunadamente no contamos con encuestas por estas restricciones de la denominada ley Mordaza, que dificulta saber un poco de qué lado está la opinión pública colombiana. Pero uno supondría que la opinión pública en Colombia, que repudiaba mucho al dictador Maduro, pues está contenta con el hecho de que hoy esté teniendo que rendir cuentas en un tribunal de los Estados Unidos. Ese sentimiento, digamos, de alivio y además de solidaridad con los millones de venezolanos con los que tenemos que compartir prácticamente nuestra vida diaria, pues seguramente lleva a que favorezca electoralmente a las personas que apoyan la intervención militar, que tuvieron un cuestionamiento muy fuerte contra la dictadura de Maduro y en cambio pues perjudica a quienes puedan haber tenido algunas conductas que puedan ser interpretadas por los electores como condescendientes con esa dictadura. Héctor, ¿y qué opinión tiene usted o cómo ve el manejo de esa diplomacia y de esas relaciones bilaterales a través de X o como lo dijo también el ex canciller Julio Londoño Paredes, de la diplomacia de micrófono? Sí, una tragedia, realmente me parece que es para todos los países del mundo incluso, pero pues obviamente muy especialmente para Estados Unidos, que tienen un presidente que es un presidente imprudente, que es un presidente que no se atiene, digamos, a las reglas y a las maneras de la democracia, pero también para Colombia, porque pues nosotros tenemos ese dato, digámoslo así, que es que del otro lado hay un presidente que tiene la manera de actuar como la tiene el presidente Trump y eso exige mayor ponderación y sindéresis del lado colombiano. Y desafortunadamente el presidente Petro, pues bueno, aquí ustedes han venido comentando el trino ese, por ejemplo, en el que amenaza no se sabe bien a quién de que va a volver a las armas si es que es necesario. Uno no sabe bien contra quién es que se va a levantar en armas, pero obviamente ese tipo de expresiones pues no hacen sino escalar el conflicto, pero además también generar incertidumbre y dificultades. A mí me parece que este es un momento en el que incluso quizá otros líderes políticos distintos al presidente, los candidatos presidenciales, en fin, deberían dar una muestra de esa unidad que tanto se invoca en los últimos meses en Colombia. Y es bueno, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en unos principios y en unas formas de administrar esta situación tan crítica. Y bueno, yo estoy esperando que alguien tenga ese talante de estadista, esa grandeza, para que asuma un liderazgo que sin duda estamos necesitando. Sí, necesitamos unos mínimos para bajarle lo cáustico a esta situación. Es Héctor Rivero Cerrato, analista político de nuestra cadena hermana Blue Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del mediodía. Héctor, feliz tarde.